soy María Blanco, ¿Se grabando ahora? de la Universidad de Pamplona, en licenciatura en lenguas castellanas, y hoy le voy a hablar del significado de la teoría de la verdad de Tarski. Él nos dice y nos da dos planteamientos. La primera es que es definicional y la segunda que es semántica. ¿Qué es definicional? Él pretende explicar cuando algo es verdadero o es falso. En la semántica, él pone en relación dos niveles semánticos y uno ontológico. Él dice que para establecer si algo es verdadero o falso, tiene que haber una oración. Para eso está esta oración. Entonces, dice que acá es la estructura de una oración. Entonces, T sería la estructura de toda la oración, que podría variar, digamos, 1, 2, A, B o C, según la estructura que se quiera utilizar. ¿Qué es O? Es la oración con la que vamos a empezar a diferenciar si es verdadera o es falsa. Esa es la estructura que siempre debe llevar la oración. Verdadera, sí y solo sí. Entonces, para decir si es verdadera o es falsa. La P son las oraciones o la verdad parcial que se le puede dar. Entonces, cuando complementamos todo esto, nos quedaría una oración como esta, donde uno sería T, donde la nieve es blanca, sería la oración sí y solo sí. Como ya teníamos la estructura de arriba, la nieve es blanca sería la P. Entonces, acá ya podríamos decir que es verdadera o es falsa si la nieve es blanca. Después, él nos habla de si podemos pasar una oración y podemos decir que es verdadera o falsa mediante el inglés, de español sobre inglés. Entonces, acá tenemos esta estructura, ¿sí? Entonces, snow is white. ¿Qué quiere decir? Es verdadera sí y solo sí, la nieve es blanca, ¿sí? Ahí no se puede decir si es verdadera o es falsa. ¿Por qué? Porque esto que tenemos aquí, ¿sí? La nieve es blanca, no es ni verdad ni falsa. ¿Por qué? Porque eso es una traducción, porque eso está en inglés. Entonces él decía que eso no era posible. Él decía que en los lenguajes que utilizamos, en el lenguaje formal utilizábamos oraciones abiertas y oraciones cerradas. ¿Cuáles eran esas oraciones abiertas? Una oración como esta: Sócrates es un hombre, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es una oración cerrada. ¿Por qué? Porque nos dice quién es la persona y qué es lo que hace o lo que está haciendo. Como por ejemplo, Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad. Entonces estamos describiendo a la persona y lo que ha hecho, ¿sí? Pero si dijéramos, este libro fue escrito, ¿sí? Entonces no sería nada, porque ni siquiera dice quién lo escribió ni tampoco el nombre del libro que ha escrito. Acá vemos otra oración. Dice, X es un hombre, ¿sí? Esta no es cerrada. Esa oración es abierta. ¿Por qué? Porque ahí dice X. O sea que puede decir Sócrates, Platón, lo que sea, porque no está determinado para ser una persona. Entonces, cada vez que tenemos estas oraciones así, como por ejemplo en matemáticas, que siempre tenemos X más X o Y más 1, ¿sí? No es algo posible porque es algo que está abierto, ¿sí? Entonces podría cambiarse, ¿sí? O podría variar, y es indeterminada la oración. Podría cambiar mediante su posición o lo que se quiera hacer o lo que se quiera dar a entender. Él también hablaba de las secuencias y los conjuntos ordenados de los elementos. Entonces él decía que mediante cómo ordenamos las oraciones, así estaban estructuradas. Como por ejemplo, Juan Carlos X España, ¿sí? Entonces es algo que no concuerda porque no sabemos qué dice la oración. Pero no es lo mismo que decir España, Juan Carlos I. ¿Qué estamos diciendo? Que Juan Carlos I es el rey de España, mientras que en la primera oración era algo desordenado y no se podía entender qué era.
Eso fue todo lo que dijo Tarski sobre su teoría. Además, él fue un polaco, ¿sí? Él hablaba de la lógica matemática, de la semántica y su teoría más importante, la teoría de la verdad. Gracias.